me serás por pueblo y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad. Y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai. Y ahora, Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Amada, vamos a orar en este momento por los pecados de la Iglesia Católica en contra del pueblo judío, porque eso ha traído mucha maldición. Amén. Diga conmigo en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Te pido perdón. Te pido perdón. Aquí. Aquí. Al lado de la catedral antigua. Al lado de la catedral en donde antigua, estaba la Inquisición. En donde estaba la Inquisición. Te pido perdón. Te pido por perdón. todo odio. Por todo en odio. Contra del pueblo en judío. contra del pueblo judío. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Padre, en el nombre de Yeshua, yo te pido perdón por todos mis antepasados y toda la gente que vinieron desde España y fueron judíos sefardíes, que te dieron la espalda, Señor, y por temor a las leyes humanas de aquel tiempo, se volvieron a la idolatría, cargaron ídolos, Señor, y te dieron la espalda. En el nombre de Yeshua HaMashiach te pido perdón. Amén. Y Padre, yo en este momento te pido que tú recibas esta intercesión de perdón en cuanto a la Iglesia Católica y los pecados en contra del pueblo de Israel, el pueblo judío, Padre, y también recibas de parte de los judíos sefarditas esta intercesión de arrepentimiento por todos los pecados del pueblo judío al volverse al catolicismo en el nombre de Yeshua, y se quiebre la maldición entre ellos y ellos puedan ahora ver que Yeshua, el Mesías judío, es el Mesías de Israel y puedan retornar a su identidad en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Estamos en la restauración de las raíces. Sefardita que estás en Ecuador, ¿quieres conocer de este tema? Compra los libros Raíces, injertados, que te ayudarán a salir de estas mentiras que has estado engañado por mucho tiempo con la teología del reemplazo y la idolatría. Te ayudarán a ser libre de esas mentiras de la teología del reemplazo, te darán salvación, te darán restauración, te darán sanidad a tu alma. Te recomendamos, léelos y consíguelos ahora mismo. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Aquí estamos en la plaza, en el Parque Calderón de Cuenca, en donde tengo detrás mío a una de las catedrales más importantes, de hecho la catedral antigua, en donde hemos hecho un acto de intercesión profética, pidiéndole perdón a Yahvé, al Señor Dios de Israel, porque sucede de que aquí la Iglesia Católica tenía su sede central desde el momento en que España conquista Ecuador, y en esa particular iglesia que era la catedral antigua, no se dejaban entrar, por ejemplo, a los indígenas conversos al catolicismo. Solamente los españoles de pura cepa podían entrar allí. Hemos asumido que la Inquisición española, que se sentó también aquí en Cuenca, probablemente tenía la sede en esa catedral. Se han encontrado también bajo el suelo catacumbas con un montón de huesos. Lo mismo he encontrado también en Lima, catacumbas con muchos huesos, y probablemente tiene que ver con el tiempo en que la Inquisición española, que se había movido a Latinoamérica, también entonces empezó a perseguir a los herejes. La mayor parte de los herejes que perseguía eran judíos. Eran judíos que se habían convertido al catolicismo para poder escaparse de las garras de la Inquisición, pero ellos no entendieron que en vez de escaparse de las garras de la Inquisición, de hecho cayeron redonditos dentro de las hogueras de la Inquisición, porque de momento que en cualquier manera alguien notaba de que estos judíos conversos mantenían alguna tradición judía, inmediatamente los tomaban, los encarcelaban, los torturaban, atormentaban, y de allí también los quemaban al vivo.
en las higueras de la Inquisición. Entonces hemos hecho un acto de arrepentimiento por la Iglesia Católica ahí y por aquellos que han perseguido al pueblo judío, porque sucede que la palabra nos dice que Él bendecirá al que bendice a Israel y maldecirá al que maldice a Israel. Y por lo tanto vemos que en toda Latinoamérica, en donde ha habido tanta ignorancia en cuanto a Israel y el pueblo judío, tanto antisemitismo, han habido cantidades de problemas financieros, pobreza y crimen en gran escala. Y para que todo esto se pueda quebrar, y también la idolatría con la cual ha sido lanzado el Evangelio en Latinoamérica, porque el Evangelio lanzado en Latinoamérica no es el original, hecho en Sion, con señales y milagros y con santidad y pureza, sino más que nada con idolatría, con estatuas y con toda clase de fiestas paganas que no tienen nada que ver con el original, los originales mandamientos, ni el Evangelio original que predica Yeshua y sus apóstoles judíos desde Israel a las naciones de la tierra. Estamos aquí en Cuenca para hacer estos actos de arrepentimiento, para poder quebrar maldiciones. Y sabes que lo mismo es necesario en toda nación de Sudamérica. En todo lugar hay catedrales antiguas en donde ha estado la Inquisición, en donde se han probablemente perseguido a judíos conversos al catolicismo. Y por lo tanto hemos hecho ese arrepentimiento. Pero yo quiero también hablar ahora a la sangre judía que se esconde en Latinoamérica, porque en Latinoamérica hay, se han hecho toda clase de investigaciones que hay como 60 millones de descendientes de los judíos que se convirtieron al catolicismo, algunos a la fuerza, la mayor parte a la fuerza, o por lo menos por temor de que ellos iban a ser expulsados de España y iban a perderlo todo. Como te digo, se trataron de escapar de la Inquisición al transformarse en católicos, pero en vez de eso cayeron en manos de la Inquisición. Hay un versículo que siempre para mí ha sido un poco problemático, y yo he pensado en ese versículo muchas veces. ¿Qué es lo que tú estás diciendo en este versículo, Yahvé? Cuando dice en Ezequiel 36, desde el versículo 23, entonces las naciones sabrán que yo soy Yahvé, declara Yahvé, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Porque dice un versículo antes, vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy Yahvé. Y yo digo, a ver, Padre, tú estás hablando aquí al pueblo de Israel y nos estás diciendo de que nosotros hemos profanado tu nombre en las naciones, y necesito que me reveles de qué forma hemos profanado tu nombre en las naciones. Y una de las formas en la cual el pueblo judío ha profanado el nombre de Yahvé en las naciones es al convertirse al catolicismo. Todos aquellos judíos que por temor a la Inquisición, temor de perder sus bienes materiales, se convirtieron al catolicismo. Muchos de ellos lo hicieron a la fuerza, yo entiendo, pero también hubo miles y miles que no se convirtieron a la fuerza, sino decidieron convertirse antes de que ser expulsados de España. Entonces se convirtieron y al hacerlo profanaron el nombre de Adonai. ¿Por qué? Porque se convirtieron a una religión pagana llamada el cristianismo, que se empieza a desarrollar desde el siglo IV. Antes de que saltes sobre la televisión y la cámara y empieces a cerrar el programa, entiéndeme que hasta el siglo IV los creyentes en el Mesías judío Yeshua no eran lo que es católicos o cristianos de hoy. Eran creyentes en el camino. Y de hecho se llamaban el camino, porque Yeshua dice en Juan 14, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. No hay forma de salvarse a no ser que sea a través de un Mesías judío llamado Yeshua. Uno no se puede salvar a través de la religión católica, ni siquiera se puede salvar a través de la religión evangélica o cristiana o protestante o metodista o presbiteriana o profética, lo que usted llame. Ninguna religión puede salvar a nadie. No se puede tampoco salvar a través de la religión judía. No hay forma de salvarse sino a través del Mesías judío Yeshua y a través de su sangre derramada, aleluya, en Jerusalén, en Golgotá. Y solamente de esa forma podemos obtener salvación, cuando lo recibimos a Él, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y conocemos que necesitamos el perdón.
De todos los libros que el arzobispo Dominique Bierman ha escrito, hay uno que me impactó grandemente en mi vida, que es, su nombre es Yeshua. Es un libro que prácticamente dice el verdadero nombre de nuestro amado Yeshua y quita toda venda de nombres paganos que durante mucho tiempo estuvieron en nuestra boca, que en realidad fueron nombres de ídolos, nombres paganos. Yo te recomiendo que leas ese libro porque es de gran bendición para tu vida y así te darás cuenta que el verdadero nombre de nuestro Mesías es Yeshua HaMashiach, un nombre judío en el cual hay poder y sanación. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Bierman. Pero lo que le pasó al pueblo judío en España, y de España se mueve a toda Latinoamérica a través de los barcos de Cristóbal Colón, es que ellos se convirtieron al catolicismo, se convirtieron a una religión pagana y no conocieron realmente al Mesías judío Yeshua, sino que lo que ellos conocieron fue religión. Puede ser probablemente que entre ellos algunos realmente se salvaron porque tuvieron un encuentro personal con él, pero la mayor parte de ellos se transformaron en católicos religiosos y que no solamente adoraban a ídolos y adoran todavía a estatuas, a las vírgenes María, del Carmen, del Quinche y un sinnúmero de nombres de idolatría, y ellos también celebran fiestas paganas, comen lo más posible de cerdo, de chancho, y de hecho no quieren saber nada de lo judío, y muchos de ellos incluso al momento que se menciona algo de Israel, entonces hacen burlas, chistes feos. No solamente católicos españoles, pero muchos de ellos sí tienen sangre judía. Y tienen sangre judía, pero ellos no lo saben, porque hay como 60 millones de descendientes y no se dan cuenta de que ellos tuvieron que hacer para la Iglesia Católica, sus antepasados, 500 años atrás, tuvieron que hacerse votos de automaldición, de que si ellos tocaban cualquier cosa judía o se relacionaban con judíos o amaban algo judío, ellos iban a ser entonces maldecidos. Y se automaldijeron haciendo votos terribles, horribles. Y por lo tanto, cuando tú vienes a contarles que ese Jesucristo que les vendieron ya por la Inquisición española, por la Iglesia Católica, ese Jesucristo no es el verdadero, sino que el verdadero es Mesías y Salvador de Israel y de todas las naciones de la tierra, es Yeshua. Y su nombre es Yeshua. Y él nació en Israel, en una ciudad que se llama Beit Lehem, la casa del pan, cerquita de Jerusalén. Y allí nació él. Y cuando el ángel Gabriel trae el nombre a su padre terrenal, que era el padre Yosef, porque él es nacido en forma milagrosa del Espíritu Santo de su madre, que fue virgen hasta que dio a luz a Yeshua, pero después ya tuvo hijos e hijas. Eso es lo que nos dice la palabra claramente. Entonces el ángel Gabriel le trae el nombre y dice el nombre del hijo que está en el vientre de Miriam, que después le cambiaron el nombre a María, es Yeshua. Su nombre es Yeshua porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero estos judíos conversos no es a Yeshua que conocieron. Ellos conocieron a Jesucristo y a la Virgen María y empezaron a adorar en forma extraña y pagana y profanaron el nombre de Yahvé en las naciones. Por lo tanto, para que estos judíos sefarditas puedan retornar realmente al seno de su identidad como judíos, como partes del pueblo de Israel, y para poder salvarse en el nombre de Yeshua y en el Evangelio a través de la palabra que viene desde Sion, desde Jerusalén, es necesario que aunque tú tengas apellidos judíos sefarditas, aunque en el internet podamos ver que sí, que tu familia era originalmente judía, si es que tú entonces pasaste por la idolatría, es necesario que tú te arrepientas, porque la palabra nos dice de que el nombre de Yahvé ha sido profanado en las naciones a través del pueblo de Israel. Y esa es una de las formas más grandes que el pueblo de Israel ha profanado el nombre de Adonai en las naciones. Por lo tanto, necesitamos arrepentirnos. Ahora, yo soy judía sefardita. Yo soy judía española, pero en mi caso, por ejemplo, mi familia
decidió no convertirse al catolicismo, sino que se fue de España, los expulsaron de España. Lo perdimos todo, llegamos a Yugoslavia, lo que es Macedonia de hoy, nos instalamos allí. Después, durante la Primera Guerra Mundial, hubo persecución, entonces nos escapamos a Chile. Después, en Chile también empieza el antisemitismo, pero más que nada se despierta el corazón del pueblo judío de Chile. No los judíos que perdieron la identidad, sino judíos que tenían la identidad judía, y empezaron a entender de que Yahvé estaba retornando el pueblo de Israel a Sion, porque había nacido el movimiento sionista, que es un movimiento profético de restauración del pueblo judío a la tierra de Israel. Y mi padre, siendo líder de ese movimiento en Chile, nos trae a la tierra de Israel y ahí retornamos. Ahora, yo por muchos años no entendía y no sabía de que hay muchos otros judíos que nosotros no conocemos, que el pueblo de Israel no conoce. Esos son los judíos sefarditas, los judíos de origen español, que perdieron su identidad a través de la Inquisición española, y el Señor entonces me llamó a hacer una intercesión, una oración intercesoria de arrepentimiento en Toledo por todos los judíos sefarditas, e incluso aquellos que perdieron la identidad como judíos, y la hice en la Sinagoga Mayor de Toledo, que ya ahora se llama la Iglesia de Santa María la Blanca. Ahí me fui de rodillas en un piso que estaba lleno de estrellas de David, que denotaba que en su tiempo, antes que llegó la Inquisición a Toledo y antes que derrumbó y borró todas las sinagogas que se transformaron en iglesias católicas, esa era una sinagoga judía. Y allí hice una intercesión, una oración de pedirle perdón al Padre por todos los pecados del pueblo judío español, judío sefardita, porque Sefarad es el nombre de España en la Biblia. Por eso dice en Hebreos 20, que los desterrados de Jerusalén, ellos poseerán, que estaban en Sefarad, que estaban en España, ellos poseerán las ciudades del sur, o las ciudades del Negev, que incluye el sur de Israel, el Negev de Israel, el desierto de Israel, pero también excluye las ciudades de Sudamérica. Y por lo tanto muchos de ellos llegaron a Sudamérica y están ahora en Ecuador, están en Cuenca, están en Perú, están en Chile, están en México, están en Bolivia, Guatemala, están por todo Sudamérica, muchos que tienen sangre judía, pero para poder realmente ser salvos, para poder ser restaurados en su propia identidad y ser salvos, necesitan retornar y arrepentirse en frente del Dios de Israel, Yahvé, y pedirle perdón por profanar su nombre en las naciones, por adoptar toda clase de tradiciones paganas, idólatras en las naciones, si sean católicos, si sean evangélicos, si sean protestantes, si han adoptado toda clase de fiestas paganas, como las Navidades, donde se ponen árboles, por ejemplo, que en Roma se decoraban esos árboles para adorar al dios Sol o a Tamuz, porque era invierno y el sol ya no había sol, entonces se hacían celebraciones para adorar al Sol, a Júpiter, a Tamuz, también se llamaba Tamuz, y lo adoraban con árboles verdes que los decoraban y se daban regalos los unos a los otros. Eso pasaba el 25 de diciembre en una fiesta que se llamaba la Saturnalia. Por ejemplo, hoy también en la Iglesia Católica y también en la Iglesia Protestante se celebra esa fiesta pagana, y eso profana el nombre de Yahvé en las naciones. Y muchos de aquellos que la están celebrando son judíos, no lo saben, porque han perdido su identidad, pero son judíos y en eso han profanado el nombre de Yahvé en las naciones. Otros han celebrado la Pascua, pero no el Pesaj, que es el Pesaj bíblico, sino la Pascua con huevos, con conejos, en otra fecha que de hecho es la celebración original en Roma de la diosa Ishtar, que es la diosa de la fertilidad y de la fecundidad, y por lo tanto habían orgías y se embarazaban mujeres con los sacerdotes de Ishtar y daban a luz a hijos, y después, 9 meses después de dar a luz a niños, los amamantaban por 3 meses, y en la próxima celebración de Ishtar le daban a la diosa una ofrenda de los bebés que habían nacido de las orgías, de la fornicación con los sacerdotes del templo de Ishtar, y ese diezmo o esa ofrenda que le daban a la diosa Ishtar los degollaban a los bebés y después bañaban a los huevos de gallina en la sangre de esos bebés, y después desplegaban esos huevos bañados de sangre, pintados de sangre, para que todos vieran cuántos bebés fueron matados y sacrificados a la diosa de la fecundidad Ishtar, y de allí salen las Pascuas
cristianas que son celebradas con huevos bañados, bueno, pintados de diferentes colores, también hacen búsqueda del tesoro con huevos de chocolate, pero todo eso son tradiciones paganas de la diosa Ishtar. Y también con conejos, porque los conejos representan la inmoralidad y la fecundidad, y por lo tanto, por ejemplo, los conejos era uno de los símbolos de la diosa Ishtar, porque los conejos se multiplican rápidamente, y por ejemplo, en una revista pornográfica muy conocida que se llama el Playboy, el logo del Playboy es un conejo, porque representa la inmoralidad, la fornicación, y por lo tanto entonces podemos ver entonces cuando cristianos, católicos, evangélicos celebran esas celebraciones, o católicos se van a adorar a los santos o a la Virgen María o quien sea, lo que pasa es que están profanando el nombre de Yahvé en las naciones, y muchos de ellos acarrean sangre judía por las conversiones o forzadas o conversiones voluntarias al catolicismo. Entonces, amados, tengo buenas noticias. Es tiempo que nos arrepintamos. La palabra arrepentimiento en hebreo es la palabra teshuvah. Teshuvah significa retornar. Es tiempo que retornemos al seno de Yahvé, el Dios de Israel. Es tiempo que retornemos al Evangelio hecho en Sion, aquel que predica a Yeshua, el Mesías judío, en todo Israel, y que los apóstoles judíos, esos 12 apóstoles y muchos discípulos judíos más, salen de Israel a las naciones de la tierra trayendo este Evangelio de gracia a las naciones. ¿Cuál es la gracia? La gracia es que no importa cómo hayamos pecado y cómo hayamos profanado el nombre de Yahvé en las naciones, podemos hoy hacer teshuvah, retornar a Él a través de la sangre de Yeshua, porque Yeshua es el Cordero perfecto de Adonai, es el Cordero de Yom HaKippurim, del día de perdón, de la expiación. A través de su sangre podemos recibir perdón del Dios de Israel, podemos recibir el Espíritu Santo, nos podemos librar de demonios, de enfermedades y de maldiciones, y podemos levantarnos con poder, con gloria, puros y santos, a adorarlo en espíritu y en verdad, y a impactar, influenciar esta tierra con el poder de Yahvé y con el amor por la tierra madre, el amor por la nación madre que da luz a este evangelio, que es la nación de Israel, el pueblo judío. Porque sabe que esta teología que causa que nazca idolatría en la iglesia, que causa que nazcan fiestas paganas en la iglesia, se llama la teología de reemplazo. Cuando digo la iglesia, digo católica como protestante. Esta teología se llama la teología de reemplazo, de sustitución. Y esta teología nace en el siglo IV a través del emperador Constantino. Bueno, no nace con él, pero él la funda, él la establece como ley en la Roma oriental. Y entonces desde ese momento empieza a suscitarse una iglesia divorciada de las raíces originales judías de la fe, divorciada de Israel y divorciada de Yeshua, el Mesías judío, con otro Dios que fue llamado Jesucristo, que para algunos fue el Mesías verdadero, pero para muchos ese Jesucristo no los pudo salvar y se quedaron en sus pecados, en sus iniquidades, simplemente porque viene ese Jesucristo con tradiciones paganas que no tienen nada que ver con el Evangelio original, sino que viene con idolatría, con mandas, con hacer toda clase de mandas a los santos, a las vírgenes. La palabra nos dice en Deuteronomio 5 de que la idolatría, o cuando uno se hace imágenes idólatras, eso sería visitado hasta la tercera y cuarta generación por maldiciones. Por lo tanto, hay mucha gente que está caminando aquí generacionalmente con muchas maldiciones de la idolatría, pero si hay teshuvah, si hay arrepentimiento, se van a quebrar esas maldiciones, y eso está en toda Latinoamérica, amados. Eso no está solamente en Ecuador, está de hecho en Miami, Florida, está en California, está en todas partes de América y de Latinoamérica, o sea, Norte y Sudamérica, porque donde hay esas tradiciones, ahí está el nombre profanado de Yahvé. Por lo tanto, necesitamos hacer la teshuvah, arrepentirnos, rechazar la teología de reemplazo que viene con estas fiestas paganas y con esta idolatría, y reinjertarnos en el olivo natural con el pueblo de Israel, porque la teología de reemplazo que ha profanado el nombre de Yahvé en las naciones, esa teología ha causado mucho odio al pueblo judío y mucha ignorancia. Por ejemplo, ayer yo he estado muchas veces entrevistada en muchas radios y en muchos lugares también la gente me hace la pregunta, el rey David danzó desnudo, por ejemplo. Y yo digo, ¿cómo puede usted pensar que el rey David danzó desnudo?
que remolineando se trata de desnudo. Es una de las ignorancias más grandes, porque en 2 de Samuel dice la palabra claramente de que David no solamente no danzó desnudo, sino danzó vestido de un efod de lino. Y el efod de lino es de hecho la vestimenta, la vestidura sacerdotal. O sea que David danzó, se despojó de sus ropas de rey para danzar como sacerdote en frente de Yahvé. Pero la ignorancia ha llevado al pueblo a decir cosas garrafales, terribles. Por ejemplo, el pueblo de Israel está por siempre bajo maldición. ¿De dónde viene eso? De esa teología de reemplazo. Y que muchos que incluso tienen sangre judía dentro de la iglesia católica, que sus antepasados eran judíos y que se convirtieron, ellos también piensan lo mismo. Pero eso es una maldición, cae maldición grande. ¿Por qué? Porque Génesis 12:3 dice que Yahvé va a bendecir a los que bendice a Abraham, Isaac, Jacob y a todo el pueblo de Israel, y maldecirá a aquellos que maldicen a todo el pueblo de Israel. Porque la palabra nos dice, puede una madre olvidarse de su hijo, pero Yahvé nunca se olvidará de ti. Yahvé nunca se ha olvidado de Israel. Y por lo tanto en 1948 nos establece de nuevo en nuestra tierra con Jerusalén como nuestra capital, que ya en estos últimos tiempos finalmente se están levantando naciones como Estados Unidos de América para reconocer que Jerusalén es la capital de Israel. Pero no es que el Dios de Israel necesitaba que los gobernantes de la tierra reconozcan lo que Él ya habló en su Biblia, cuando Él dijo que Jerusalén es el trono de Yahvé y siempre va a ser la capital de Israel. Jerusalén está mencionada más de 788 veces en la Biblia en relación con el pueblo de Israel. Así que han habido mucha ignorancia, pero la ignorancia viene porque durante el tiempo de la Inquisición católica y antes, desde el siglo IV por Constantina, el concilio de Nicea, la gente se divorció, los cristianos se divorciaron de las raíces judías de la fe, adoptaron fiestas paganas, adoptaron ignorancia pagana y es tiempo que ahora se haga la luz. Se haga la luz, se encienda la luz, se rededique toda la iglesia entera, aleluya, a Yahvé, el Dios de Israel, con las fiestas bíblicas y con también pureza, santidad y con amor por el pueblo de Israel, porque Él dice que Él va a bendecir al que bendice a Israel y va a maldecir al que maldice a Israel. Bendecir al que bendice a Israel quiere decir que el Dios de Israel se irá de rodillas para favorecer a aquellos que se van de rodillas para favorecer al pueblo de Israel. Aquellos que humillan su corazón, se arrepienten de sus malos caminos para bendecir al pueblo de Israel. Y también la palabra nos dice que Él maldecirá al que maldice a Israel, que quiere decir que Él decretará un decreto de aniquilación completa a aquellos que toman a Israel a la ligera y lo deshonran. Amados, si tienes sangre judía o no lo tienes, todos tenemos que arrepentirnos en frente de Yahvé y recibir la sangre de Yeshua para poder salvarnos. Y Yeshua es el Mesías judío. Y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán, se alegrarán